No basta con hidratar tus pies con alguna crema, hay que ir más profundo para lucir una piel tersa, suave, sana, que se vea muy bien presentable y que hable bien de ti en esta primavera-verano. Hola bellezas, ¿qué tal? Eso que se encuentren de maravilla. Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy hablaremos de los cuidados de una parte muy importante de nuestro cuerpo que en ocasiones tenemos olvidada y que forma parte de nuestra imagen personal, y son los pies. Comenzamos. La buena higiene es la base de la belleza. Para ello es importante que mantengas tus uñas cortitas, libres de impurezas, suciedades, y remover los pellejitos. Los removedores de cutícula te pueden ayudar a facilitar esta tarea, al mismo tiempo a empujar la cutícula. Y digo empujar porque muchas veces cometemos el error de cortarla y lo que hacemos es descuidar nuestra uña, ya que la cutícula actúa como una barrera protectora para evitar que bacterias u hongos penetren a la uña y bueno, se nos vaya a infectar. Puedes hacer este procedimiento cuando sales de bañarte cada 3 semanas o acudir a algún pedicurista. También es importante que cheques el estado de tus pies, es decir, que no tengas algún problema como de sudoración, hongos o uñas enterradas. Esto es muy importante que lo puedas detectar y acudir con la persona indicada para que te pueda dar una solución profesional. Vale invertir en tus propias herramientas para hacerte el pedicure. Infórmate muy bien con tu pedicurista cuáles son esos instrumentos que necesitas, en dónde los puedes adquirir, y vas a prevenir muchos contagios porque son de uso personal. Además te van a durar para un largo rato. Otro tip es de que si vas con tu pedicurista, veas que los esmaltes los usan unos para las manos y otros para los pies. No todos lo hacen, pero yo sí he conocido estéticas que tienen este cuidado. La piel que se encuentra en la planta de los pies es 20 veces más rugosa que la del resto del cuerpo, áspera, y desde luego que se llegan a formar callosidades, resecándose, lo cual hace que aparezcan grietas. Y bien, para comenzar a hacer esos tratamientos en tu casa, si decides hacerlo por tu cuenta, vamos a comenzar por meter los pies en un recipiente con agua caliente, con sales, lo cual va a ayudar a ablandar la piel, y vamos a proceder a la exfoliación, lo cual es muy importante, ya que esto va a hacer que remuevan todas las células muertas de la piel y dándole una mejor apariencia. Hoy en día puedes encontrar diferentes marcas, precios de exfoliantes para los pies. A mí me gusta mucho esta de Natura porque tiene aceite de castaña de Brasil, y al mismo tiempo que me está eliminando esas impurezas de la piel, la está hidratando. Pero tú puedes elegir la que mejor te parezca. Asimismo, te invito a que hagas dicha exfoliación por lo menos una vez a la semana y vas a notar cómo va cambiando esa apariencia en tus pies. Para esas áreas donde hay callos, la piel es muy dura, te recomiendo utilizar unas lijas de madera o de metal, lo cual va a ayudar a pulir y a eliminar con mayor facilidad esa piel que está muy rugosa y bueno, realmente ya es una piel muerta. Hay tanto de madera, que ya incluye lo que es la lija pegada, como de metal. Y en la de metal tú tienes como mayor control y solamente vas a ir cambiando lo que son las lijas. También las hay de plástico, pero yo no te las recomiendo mucho porque por la presión se llegan a romper. Puedes hacer uso de estas lijas tanto con la piel seca como con la piel húmeda, pero en mi experiencia es mucho más fácil remover la piel muerta cuando está húmeda. Y ahora vamos a hablar de la hidratación. Existen varias formas.
Una de ellas es el uso de los aceites esenciales, lo cual me parece algo muy delicioso y relajante porque también despierta tus sentidos olfativos. Una vez que hayas terminado de ducharte, vas a secar muy bien tus pies, vas a aplicar algunas gotas de tu aceite en la palma de las manos y vas a comenzar a masajear la planta de los pies suavemente entre los dedos hasta lo que es el tobillo. Si vas a usar algún aceite que quieras que te dé una relajación y dormir como bebé, usa lavanda. Si quieres algo que te brinde frescura, más energía, puedes hacer uso de un aceite como la menta o el limón y dejas que se absorba. Un tip, también puedes agregar unas gotitas de tu aceite favorito en ese recipiente de agua caliente al momento de meter los pies. Pruébalo, vas a sentir mucha armonía. También encontraremos el uso de las cremas hidratantes para pies, las cuales contienen glicerina, ácido salicílico, manteca de karité, lo cual ayudará a calmar y reparar la textura de los pies muy resecos y maltratados. Checa bien la consistencia de esta crema. Si es oleosa o espesa es buen indicador. A mí en lo personal me gusta mucho esta de Bath & Body Works. En la cajita de información les voy a dejar el link porque quiere decir que te va a dar una muy buena hidratación. Te va a ir penetrando y absorbiendo de manera adecuada. He de decir que el momento perfecto para hidratar tus pies y ponerle una cantidad generosa es por las noches. Si quieres usar algún tipo de calceta, espérate unos 10 o 15 minutitos porque de lo contrario lo que vas a hacer es de que sea la calceta que absorba el producto y la idea es de que lo absorba tu piel. La parafina para los pies es otra opción para hidratarlos. Además, le va a devolver el tono natural. Va a actuar en las articulaciones y tendones y equilibrará tu energía, ya que es a través del calor. Este tratamiento es mucho más estético, pero tiene otros beneficios y va a dejar tu piel muy suave como la seda. ¿Qué hay del color de las uñas? Unas uñas bien esmaltadas van a lucir los dedos de los pies muy bien y más cuando usamos un calzado abierto o estamos en la arena. Hay que considerar el lugar al que vamos a acudir, el tipo de gente de la cual nos vamos a rodear, porque no es lo mismo usar unas uñas en color neón que estén de moda para las playas, unas vacaciones, que para llevarlo a alguna reunión de trabajo, en algún lugar de mucho calor. Hemos de considerar estas cuestiones para elegir un color o muy atrevido o algo más sutil. Los colores clásicos nunca fallan. Rojos, anaranjados, rosas, borgoñas, vino, incluso los nude. Si en algún momento tienes duda o no eres como que muy arriesgada, puedes optar por esta gama de colores y nunca fallan. Y desde luego que si conoces tu paleta de colores, también en el color que vayas a elegir para las uñas de tus pies va a resaltar más que nada ahí la piel o el zapato que tú vayas a usar. Es importante que veas cuáles son las tendencias, si eres una persona que quieres estar a la moda. Es una manera también de comunicarte con un acento sutil de que estás al día. Vivimos en un mundo lleno de colores, así que atrévete a probarlos, pero hay que tener muchísimo cuidado con colores como el morado muy profundo, azules, casi tirándole a negro, incluso negro. ¿Por qué? Puede dar la sensación de que la uña está enferma, está dañada, cuando no es así. Simplemente toma en cuenta este tip. Y el último, pero no el menos importante, aplica protector solar. Así es, también en los pies. Aquí te dejo un video el cual te va a servir como guía, ya que los rayos del sol, bueno, pues también llegan
en esa zona, y más cuando estamos en la playa, ahora que va a ser primavera, verano, hay que proteger la piel del sol porque también se quema. Tus pies te lo van a agradecer. Espero que mis consejos te ayuden a lucir unos pies sanos, tersos y hermosos con el calzado que elijas. Platícame, ¿cuál de estos consejos te sirve más? ¿Conoces alguno que yo no haya mencionado? Platícamelo, que me encantará leerte. Muchas gracias, ya somos más de 300 suscriptores, agradezco tu confianza. Cuando lleguemos a 1000 he de hacer un story time hablando un poco más de quién soy y qué me llevó a hacer lo que hago. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó, dale un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.